Capítulo 5. Una carta abierta de Sirius Orion Black. Bernabé QC. En todos mis años como periodista y editor, nunca he sido contactado voluntariamente por un hombre en fuga, y ciertamente ninguno con la infamia de Sirius Black. Imagínese mi sorpresa cuando me estaba preparando para salir de la oficina anoche cuando una lechuza me detuvo insistiendo en que leyera la misiva que llevaba. Queridos lectores, no puedo creer lo que llevaba esta pequeña criatura, aunque me encuentro cuestionando su autenticidad. Sin embargo, usted, el público, merece leer esta carta y decidir por sí mismo. Con fecha apenas de ayer, les entrego las supuestas palabras del notorio asesino, o quizás no, Sirius Orion Black. A la comunidad mágica de la Gran Bretaña mágica, escribo esto con la esperanza de que alguien pueda escuchar mi petición, escuchar sobre la injusticia cometida contra mí por aquellos supuestamente mis pares y aquellos que se supone deben defender las leyes de nuestra tierra. Durante 12 años me dejaron pudrirme en una celda por un delito del que no soy culpable ni por el que jamás he sido sentenciado. Así es, nunca fui juzgado por lo que se me acusa de cometer. Me metieron injustamente en una celda y me olvidaron. No soy culpable de los crímenes que se me acusan de cometer. No soy culpable de ningún delito más que el de confiar en la persona equivocada. Les insto a todos a que vayan al Ministerio de Magia. Solicite ver una transcripción del juicio o evidencia de mi sentencia, porque encontrará que tal cosa no existe. No pido que me dejen en libertad, sino simplemente la oportunidad de demostrar que soy inocente ante un tribunal, como debería haber sido mi derecho hace unos 12 años. Fielmente y para siempre tuyo, Sirio Orión Negro. Muy bien hecho, elogió Harry antes de levantarse y aplaudir al hombre que se inclinó dramáticamente. Patético y desesperado. Lo logras muy bien. Sirius frunció el ceño mientras Remus se reía de su amigo. Tú lo escribiste, refunfuñó el primero. Era extraño que Harry estuviera con los dos. Desde que se conocieron en la Casa de los Gritos, Sirius se había instalado en la antigua casa de su familia y se había acercado al hombre lobo cuando dejó su puesto en la escuela. El hombre se sintió culpable por lo sucedido y se disculpó profusamente con el adolescente. Harry lo había tomado con calma. Había llegado a aceptar que su vida en Hogwarts era un peligro, cada año había estado lleno de algo o alguien que podía matarlo. Cuando terminaron las clases de verano, regresó a su lugar habitual en Nocturne Alley, solo para recibir una carta de quien descubrió que era su padrino, invitándolo a pasar el verano. Al principio no le había entusiasmado la idea, tenía demasiado que hacer antes de regresar a la escuela como para considerarla, pero Tom tenía otras ideas. La magia de la Casa Black sería una bendición. Es un conocimiento que Voldemort no tiene. No solo eso, tú te mereces esto, Harry, al igual que Black. Ambos habéis sufrido por cosas que nunca debisteis sufrir. Necesitas gente, Harry. Sirius Black era una de las personas más cercanas a tus padres. No necesito gente, negó Harry con un suspiro. Quizás no, pero Black sí. Ha pasado más de una década en Azkaban, Harry, por un crimen que no cometió. ¿No crees que merece una oportunidad? Harry no pudo encontrar ningún argumento y, en verdad, no se arrepentía de su decisión. A pesar de haber estado expuesto a los dementores durante tanto tiempo, el hombre estaba sorprendentemente de buen humor, respetaba su necesidad de privacidad y estaba tratando de reconstruir su vida. Si no fuera por Remus y Harry, dudaba que el hombre mostrara tanto cuidado hacia sí mismo. De todos modos, esta noche iré al callejón, anunció mientras se levantaba de la mesa. Llegaré tarde, así que no esperes despierto. ¿Por qué irías al callejón Diagon por la noche? Preguntó Remus. Nocturne, corrigió Harry. Me coló en Death para ver las peleas. Disculpe. Presionó el hombre lobo con el ceño fruncido mientras Sirius resopló. Lo he estado haciendo durante 2 años, Harry se encogió de hombros. ¿Estás escuchando esto? Remus cuestionó a Sirius. Harry me ha pedido que respete lo que hace, respondió el hombre. No voy a detenerlo, Remus, maldita sea, él no necesita eso de mí. Eres su padrino, señaló Remus. ¿Quién ha estado encerrado durante 12 años? Interrumpió Harry. Me he estado cuidando desde que tenía 7 años. Si supieras todo lo que hice, probablemente te daría un ataque al corazón. Ver algunos duelos es lo mejor. La menor de tus preocupaciones, terminó mientras salía de la habitación. ¿Te sorprende que haya resultado así? Sirius suspiró. Mira lo que ha pasado con los muggles. Eso es suficiente para haberlo arruinado de por vida. Remus asintió. Escuchar lo que Harry había soportado a manos de los Dursley había provocado una respuesta bastante furiosa por parte de él y de su compañero merodeador. Harry tuvo que intervenir para evitar que visitaran a la familia.
Es difícil, Padfoot, murmuró Remus. Puede que se parezca a ellos, pero eso es todo. Es triste ver a su hijo así. Ha estado solo, ha tenido que valerse por sí mismo, respondió Sirius con tristeza. En lo que a mí respecta, no lo ha hecho tan mal, Mooney. Remus solo pudo asentir. Una persona inferior no habría tenido la resiliencia que Harry había demostrado y había compartido muy poco de sus experiencias de vida. El hombre lobo temía pensar qué más había quedado sin decir. Romper, Amelia Bones frunció el ceño ante el último artículo publicado sobre la debacle de Sirius Black. Ella no era tonta. No ascendió a su posición sin poder leer las líneas, sin poder unir diferentes cosas para crear una imagen precisa. Potter estaba en contacto con Black, de eso no tenía ninguna duda. Si no hubiera recibido la carta del niño a principios de año, es posible que hubiera sido algo que se había perdido. Pero había demasiadas cosas como para ser simplemente una coincidencia y ella era la única que lo sabía. Sacudió la cabeza mientras sus ojos se desviaban hacia la carta que Black había redactado para el profeta. El día de su publicación fue el comienzo de un dolor de cabeza muy largo y doloroso. Fudge prácticamente le había exigido que se pusiera en contacto con el periódico para exigir que se retractaran de la carta y corrigieran la información errónea que habían impreso. El hombre estalló cuando le informaron que no había constancia de juicio ni sentencia. Incluso Azkaban solo tenía su historial de arrestos. El ministro estaba furioso, se encerró y aparentemente fingió que la carta nunca se había impreso. No podría ignorar el de Harry Potter. Una sonrisa apareció en sus labios mientras comenzaba a contar los minutos hasta que él se diera cuenta. Su oficina sería su primer puerto de escala. Despotricaba y deliraba, hacía sus demandas y eventualmente se daba cuenta de que no tenía otra opción. Habría que organizar un juicio para Black y, si se demostraba su inocencia, el hombre tendría que pagar severas reparaciones. Aplaudió en silencio al dúo Black y Potter por su astucia. Ahora podía sentarse y observar cómo se desarrollaba todo. Cualquier cosa que hiciera que Cornelius se volviera de ese tono rojizo que tanto le gustaba era un bienvenido. ¿Romper no crees que lo has puesto un poco pesado? Cuestionó Sirius mientras hojeaba la respuesta de Harry en el diario El Profeta. Harry sacudió la cabeza mientras se servía algunos huevos, cortesía del miserable elfo que servía a la familia Black, sin olvidar comprobar que no habían sido manipulados de ninguna manera. Creature era un elfo repugnante que pasaba gran parte de su tiempo frunciendo el ceño al trío o maldiciendo en voz baja. No. Necesitan creer que hablo en serio, ni siquiera lo hagas, advirtió mientras el hombre abría la boca para ofrecer una broma basada en su nombre. Sirius hizo un puchero mientras Remus le resoplaba al hombre. Bueno, seguramente lo creerán, comentó el hombre lobo. Dumbledore se opondrá a ti por principio. Harry se encogió de hombros con indiferencia. No le desagradaba el director, pero compartían puntos de vista diferentes sobre muchas cosas, siendo el sistema judicial solo una de ellas. ¿No fueron sus padres quienes fueron asesinados?, replicó mientras sus ojos recorrían la portada de la edición matutina. Potter responde a Black. Pide un juicio severo por Bernabecuz en un movimiento audaz. Harry Potter precisamente se ha puesto en contacto con nosotros en El Profeta para ofrecernos su opinión sobre la solicitud de juicio de Sirius Black. Para aquellos de ustedes que no lo saben, Black está acusado de traicionar a la familia Potter, lo que llevó a la muerte de James y Lily Potter en Halloween de 1981. Black supuestamente asesinó a 12 muggles y a un compañero mago llamado Peter Pettigrew. El joven Potter, de 14 años, fue despiadado y sin disculpas con su respuesta al hombre que se cree responsable de la muerte de sus padres e igualmente con el Ministerio de Magia. Su respuesta completa es la siguiente. A la mágica Gran Bretaña, encontrarme escribiéndote no es algo que alguna vez pensé que haría, pero lo sentí necesario. Si alguien tiene derecho a ofrecer su opinión sobre la situación que involucra a Black, nadie más que yo. Dicho esto, le ofrezco este mensaje personalmente a Sirius Black. Entrégate a una prueba. Si eres inocente como dices ser, entonces pruébalo. Consentimiento para que se le administre Veritaserum, consentimiento para ser interrogado por sus compañeros. Hasta entonces, no obtendrás ninguna simpatía de mi parte. Y al Ministerio de Magia, si Black miente, ¿dónde está la transcripción de su juicio? ¿Dónde está su historial de sentencias? Para nuestra tranquilidad, el público mágico, estos deberían publicarse para que todos los vean. ¿O es que realmente no existen como afirma Black? Le pido que haga su trabajo, que demuestre que no hubo incompetencia ni negligencia en el manejo del asunto.
Para usted, puede que sea poco más que un error administrativo, pero para mí, esta es la verdad sobre lo que les pasó a mis padres. ¿Fueron asesinados por las acciones de alguien a quien consideraban un amigo? Imploro al ministerio que haga lo correcto. Si se cometieron errores, salga abiertamente y admítalo. Ofrezco esto como mi última palabra. Sea quien sea el responsable, ya sea Black u otra parte, pido que el culpable sea tratado sin piedad. Les pido que se enfrenten al castigo más severo disponible. Exijo justicia adecuada para mis padres. Haz lo correcto, Cornelius Fudge. O presentar la información necesaria o rectificar la ineptitud de la administración anterior. Espero su respuesta. Harry James Potter. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿qué hará el ministro Fudge ahora que él personalmente ha sido arrastrado a la escena? Lo mantendremos informado sobre cómo se desarrolla esta historia. ¿Estás seguro de que no quieres ir al mundial? Cuestionó Sirius, sacándolo de sus pensamientos. Harry negó con la cabeza. No disfruto del Quidditch lo suficiente como para justificar tanto dinero para las entradas, respondió. Te dije que pagaría por ello, resopló Sirius. Tengo más dinero en Gringotts del que jamás podré gastar. Déjame hacer algo por ti. Ya me trajiste una saeta de fuego, señaló Harry. Ese regalo había sido una sorpresa. Había estado pensando en comprar su propia escoba durante algún tiempo, pero Sirius se le adelantó y le había dado la mejor del mercado. La diferencia entre esta y la escoba de la vieja escuela que había estado usando era increíble. Había pasado gran parte de su cumpleaños recorriendo la campiña de Kent bajo un hechizo de no notarme, acostumbrándose a ello. ¿Cómo es posible que no quiera ir al mundial? Preguntó Sirius, volviendo su atención a Remus. Remus le dio una mirada penetrante. ¿Qué parte crees que le atrae? ¿Grandes multitudes? Sirius frunció el ceño pero asintió en señal de comprensión. La cantidad de tiempo que Harry pasaba solo no podía ser saludable, pero todo lo que había intentado evitarlo había fracasado. Harry era un introvertido que evitaba a la gente a toda costa, incluso a él y a Remus cuando no compartían la comida. Era preocupante, especialmente porque no tenía idea de lo que estaba haciendo. Lo sé, fue solo un pensamiento. Lo siento, Harry. Harry asintió agradecido. Ciertamente no era un mariposario social y era poco probable que eso cambiara alguna vez. ¿Estás esperando otro buto? Preguntó Remus cuando un chillido bastante majestuoso aterrizó en el alféizar de la ventana. Sirius negó con la cabeza mientras abría la ventana para permitirle la entrada. De mala gana había dejado la sala de correo en Grimmauld Place para que Remus pudiera recibir su correspondencia y el periódico que parecía disfrutar en la mañana. Es para ti, Harry. Del ministerio, anunció Sirius. Esa fue una respuesta rápida. Remus frunció el ceño. Harry tomó la carta y la abrió antes de sacar los trozos de pergamino del interior y leer. Estimado señor Harry James Potter, adjunto encontrará los resultados del nivel mágico ordinario para el año académico 1993-1994. La clasificación es la siguiente. O, sobresaliente, supera las expectativas. A, aceptable. P, pobre. D, espantoso. T, troll. Si desea apelar sus resultados, escriba al Departamento de Educación Mágica dentro de los 30 días posteriores a su recepción. Sus resultados son los siguientes. Encantos, o transfiguración, o felicitaciones, ha alcanzado 2 niveles mágicos ordinarios calificados como sobresaliente. Te deseo suerte en tus proyectos futuros, Griselda Marchbanks, examinador superior Departamento de Educación Mágica, Ministerio de Magia, Londres. Maldita sea, Harry se rió entre dientes, no pensé que en realidad me estuvieran evaluando de verdad. ¿Evaluarte? Sirius sondeó. Búhos para encantamientos y transfiguraciones, respondió Harry, con un ligero ceño fruncido estropeando sus rasgos. ¿Ya hiciste tus búhos? Preguntó Sirio. ¿Algo cambió cuando me encerraron? No, respondió Remus. Harry es muy talentoso en ambos. No sabía que te estaban inscribiendo para ellos. Yo tampoco. Harry se encogió de hombros. McGonagall me arrastró a su oficina y me hizo hacer la parte escrita y luego Marchbanks hizo la práctica para ambos y luego me envió a Flitwick. Ni siquiera tuve la oportunidad de estudiar para ello. No es que lo necesitaras, señaló Remus mientras asentía hacia el pergamino. Un sobresaliente en ambos. Harry asintió. Bien hecho, elogió Sirius. Estoy muy orgulloso de ti, Harry. Yo también, añadió Tom. Obtuviste esas calificaciones. El adolescente agradeció las amables palabras, pero no tenía idea de cómo reaccionar ante ellas.
Nadie nunca había estado orgulloso de él por nada, aparte de Tom, pero eso era diferente. Escucharlo de Sirius y Remus lo confundió y lo hizo sentir bastante incómodo. Solo significa que tengo 2 menos para estudiar, dijo con desdén. Harry, conseguir incluso un timo en cualquier nivel antes del 5º año es un gran logro, respondió Remus. Supongo. De todos modos, tengo que ir a hacer mis compras para el año escolar, añadió, más como una excusa para terminar la conversación. Solo quedan un par de semanas antes de que regrese y no quiero quedar atrapado entre la multitud porque lo dejé. Remus asintió y levantó una mano para evitar que Sirius hiciera comentarios. Diviértete, Harry. El chico asintió y salió apresuradamente de la habitación. ¿Dije algo malo?, preguntó Sirius cuando escuchó cerrarse la puerta principal. Remus negó con la cabeza. Dudo que alguien lo haya felicitado alguna vez por algo. No sabe cómo lidiar con cosas así. Si James y Lily pudieran verlo, armarían un infierno. Remus asintió en acuerdo. Sin embargo, estarían orgullosos de él, respondió. Él realmente es brillante, Sirius, mejor que nosotros. Lo es, estuvo de acuerdo Sirius, sus pensamientos se preguntaban hacia el ahijado que no conocía y las 2 personas que lo trajeron al mundo. Romper, Harry logró una vez más asegurarse un compartimento para sí mismo en el tren y se encerró dentro, como se había convertido en su práctica habitual, aunque eso nunca impidió que alguien lo molestara. Las últimas 2 semanas de vacaciones habían pasado volando y las había pasado en su mayor parte lidiando con las consecuencias de la carta que le había escrito al profeta. Había esperado alguna reacción negativa por su oferta, pero no esperaba ser convocado personalmente a la oficina del ministro para discutir el asunto. Escena retrospectiva llegó al ministerio a la hora solicitada y fue conducido a través del atrio por un equipo de 3 aurores que habían estado esperando para recibirlo. Un corto viaje más tarde en un ascensor dorado, se encontró afuera de la oficina del hombre que había solicitado esta reunión, le confiscaron su varita y la comitiva lo registró. Cuando estuvieron convencidos de que no tenía nada que pudiera representar una amenaza para el líder del país, llamaron a la puerta y entraron. Harry esperó impacientemente, ignorando las miradas de los 3 aurores restantes hasta que la puerta de la oficina se abrió y le hicieron señas para que entrara. Lo hizo y fue recibido por la visión de un hombre barrigón vestido con un traje verde a rayas jugueteando con un bombín negro. Él, sin embargo, no estaba solo. A un lado estaba una rubia alta, con las manos apoyadas sobre un bastón adornado y los ojos entrecerrados en su dirección con una mezcla de curiosidad y disgusto. Por favor, toma asiento, Potter, pidió el ministro mientras tomaba el que estaba al otro lado del escritorio. ¿Beber? Harry negó con la cabeza. No había venido a intercambiar bromas con el hombre y la presencia de Lucius Malfoy lo había puesto nervioso. Fudge suspiró dramáticamente mientras negaba con la cabeza. Oh, Harry. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Bueno, proporcionar la prueba de la culpabilidad de Black sería un comienzo, respondió Harry tranquilamente. Si eso no existe, entonces el hombre debería ser llevado a juicio. ¿No es una de las leyes de este país? Todo hombre tiene derecho a un juicio justo, a pesar de las acusaciones que se le hagan. Debe ser juzgado por el Wizengamot, quien actuará como jurado y, en última instancia, decidirán si es inocente o culpable. En la mayoría de los casos, estarías en lo cierto, admitió Fudge. Este, sin embargo, es un caso especial. Los negros son un peligro demostrado para la sociedad. No queremos que gente peligrosa deambule por nuestras calles, ¿verdad? Supongo que no, estuvo de acuerdo Harry. Por eso estoy a favor de un juicio. El único peligro que representa este hombre es todo supuesto. No he visto ninguna prueba ni de usted ni de ninguna otra persona de que sea culpable. Señor Potter, Lucius intervino antes de que Fudge pudiera hablar una vez más, me gustaría comenzar diciendo que mi hijo habla muy bien de usted. He encontrado que usted es un joven respetuoso y bastante inteligente, ofreció con una sonrisa. Arco. Dicho esto, hay mucho más que considerar aquí que solo Black. A mí también me acusaron y aún así, aunque se demostró mi inocencia, esa mancha en mi reputación permanece hasta el día de hoy, y eso fue por algo que no lo hice por mi propia voluntad. Me preocupa que su propia reputación se vea afectada por su asociación con ese hombre. Si se demostrara que es culpable, me atrevo a decir que su propia reputación estaría hecha jirones. Mi hijo algún día será el cabeza de esta familia y podría ser un gran aliado para ti. Sin embargo, como Malfoy, no podemos darnos el lujo de asociarnos con aquellos que han elegido el lado equivocado en el pasado.
He trabajado incansablemente para remediar nuestra propia reputación. No te deseo el mismo destino. Aprecio sus amables palabras, señor Malfoy. Draco ya se ha ganado una gran reputación en Hogwarts, ofreció con una leve reverencia. Entiendo la posición en la que me encuentro, y tienes razón, mi reputación podría verse afectada. Tomaré en cuenta lo que has dicho. Las palabras sabias siempre son muy apreciadas por un hombre de tu posición. Si no se te concede un juicio, entonces, ¿qué sugerirías que le pase a Black? Me mantendría firme en tu propia sugerencia. Quien sea responsable de la muerte de tus padres debe enfrentar toda la fuerza de nuestro sistema legal. El hombre ha escapado de Azkaban una vez antes, por lo que recomendaría que sea el destinatario del beso de los dementores. Tus padres merecen justicia. Y eso es todo lo que pido, respondió Harry. Estoy convencido de que usted tiene razón en este caso, sin embargo, aquí lo que importa es la opinión pública. Ya hay muchos que piden que se conceda el juicio. ¿Cómo apaciguarlos? Concederemos la prueba, interrumpió Fudge con una sonrisa, pero será una que favorezca el resultado beneficioso para nosotros. Simplemente tienes que dejarlo en nuestras manos y nosotros podremos encargarnos del resto. Harry asintió mientras se levantaba y le ofrecía la mano. Entonces lo dejaré en sus capaces manos, ministro. Fudge le estrechó la mano al igual que Lucius Malfoy antes de que Harry se fuera. Tom y Sirius le habían advertido que algo como esto sucedería y que Harry tenía que tener cuidado. Ahora que sabía a qué se enfrentaba, podía actuar en consecuencia y, bueno, podía asegurarse de que quienes estuvieran en condiciones de hacerlo pudieran actuar en consecuencia. Final Flashback ya le había escrito a Dumbledore informándole de la reunión que había tenido y le habían asegurado que tomaría las medidas necesarias para evitar cualquier maniobra política indebida. Tener al jefe brujo de su lado era sin duda una ventaja, aunque todavía se sentía nervioso por Sirius. 11 nunca podía estar seguro de nada cuando trataba con personas como Malfoy. Especialmente cuando los mortífagos parecían estar activos una vez más. Las consecuencias de la Copa del Mundo lo habían dejado aún más contento por no haber asistido. Dudaba que su temperamento se hubiera mantenido al enfrentarse a los responsables de tanta miseria, incluido el suyo. Tanto Sirius como Remus habían mostrado gran preocupación por el resurgimiento de los partidarios de Voldemort, una preocupación que solo aumentó cuando Harry les informó de los encuentros que tuvo con el hombre desde que comenzó Hogwarts. No habían dicho mucho, pero habían comenzado a prepararse para la eventualidad de su regreso. Harry solo esperaba tener más tiempo antes de que eso sucediera. Estarás listo, Harry, te lo prometo. Romper, el gran comedor estaba inundado de charlas sobre el inminente torneo de los Tres Magos. Los estudiantes discutieron qué incluiría el torneo, las otras escuelas visitantes y quién pensaban que sería un buen representante de Hogwarts. A Harry no le podrían importar menos esas cosas. Quería poco más que centrarse en sus estudios y seguir abriendo opciones para cuando terminara sus estudios. En lo que a él respectaba, mientras tuviera un año en el que lo dejaran solo, todos los demás podrían seguir adelante con lo que quisieran. El torneo es algo emocionante, Harry, interrumpió Tom. Será todo un espectáculo presenciarlo. Sin embargo, recomiendo precaución. Presenta otras oportunidades de hacerte daño. El torneo es el momento perfecto para atacar. Allí habrá mucha gente desconocida aquí. Debes estar atento. Harry asintió en acuerdo con esto último. Probablemente asistiría a los eventos para ver por qué se causó tanto alboroto, pero no tenía ningún otro interés personal, especialmente si Roger Davis era seleccionado como el campeón de la escuela. Algo en el chico mayor seguía molestándolo y era probable que eso nunca cambiara. Se levantó para despedirse del salón cuando los estudiantes habían sido despedidos. Cuando llegó a la puerta, el profesor Flitwick lo detuvo y le dedicó una cálida sonrisa. Quería felicitarte, Harry. Tanto yo como la profesora McGonagall quedamos excepcionalmente satisfechos con tus resultados. Gracias, profesor, respondió Harry. Yo diría que este año será el más difícil hasta ahora. Estamos muy interesados en ver hasta dónde podemos llevarlos. Con las siniestras palabras resonando en sus oídos, Harry dejó al hombre disfrutando del desafío que se le presentaba. En verdad, no lo habían llevado al límite en ninguno de los dos temas y esperaba tener finalmente la oportunidad de ver de lo que era capaz. Romper, había algo muy desconcertante en que Ojo-Loco Odi le enseñara defensa. El hombre sin duda sabía lo que hacía, pero era, según todos los indicios, un lunático paranoico.
Hasta el momento, había demostrado que los tres imperdonables habían gritado continuamente las palabras vigilancia constante y parecían odiar a todos y todo en el castillo. Es un Auror veterano y un excelente luchador. No es de extrañar que esté tan paranoico con todo lo que ha visto y soportado, había defendido Tom al hombre. A pesar de su naturaleza aparentemente volátil, era un instructor eficaz y Harry no pudo evitar estar de acuerdo en que su nombramiento fue bueno en general, incluso si aterrorizaba a todos los que entraban a su salón de clases. Muy bien, escuchen, gruñó el hombre mientras caminaba de un lado a otro al frente del salón de clases, cada 2 pasos sonaba un ruido sordo, recordando a todos su extremidad faltante. Hoy voy a poner a prueba tu fuerza mental, tu resistencia a las fuerzas externas que intentan influir y controlar tus acciones. Si tu mente es débil, no importa lo duro que creas que eres. Huesos. Sube aquí. La pelirroja se acercó nerviosamente mientras el hombre le dedicaba una sonrisa salvaje. Defiéndete, exigió mientras levantaba su varita, Imperio. Harry miró mientras la chica comenzaba a hacer volteretas por la habitación en contra de su propia voluntad antes de detenerse y sonrojarse de vergüenza. Patético, declaró Moody. Tu tía debería haberte enseñado mejor. Tú, Macmillan, estás despierto. Susan estaba casi llorando cuando tomó asiento una vez más y Ernie se puso de pie para ocupar su lugar. No le fue mejor que a la chica, ni tampoco a ningún otro miembro de la clase. Moody hizo que varios de ellos cantaran, bailaran e incluso hizo que Michael Corner declarara su amor eterno por Anthony Goldstein. Potter, llamó Moody. Veamos si puedes hacerlo mejor. Estarás bien, Harry. Tu mente es fuerte, no hay nada que temer. Antes de que Harry pudiera prepararse, escuchó la voz de Moody y una extraña sensación de calma lo invadió, casi como si su mente hubiera sido sumergida en un baño tibio. Se sintió anormalmente tranquilo mientras la paz mental lo adormecía hasta un estado de ensueño. Baila para mí, Potter, quiero ver tus mejores movimientos, baila ahora. No, Harry se negó cuando su mente se aclaró de la invasión y recobró el sentido. Encontró a Moody mirándolo con una breve mirada de asombro antes de sacudirse de ella. Merlín, lo resististe, declaró antes de sonreír, el gesto no hizo más que hacerlo parecer más siniestro. ¿Viste? Potter luchó y ganó. A la gente le resultará difícil controlarte, muchacho. Algunos de los miembros de la clase murmuraron mientras Terry le levantaba el pulgar. Tarea. Quiero un pie sobre lo que acabas de experimentar y cómo puedes mejorar tu desempeño y la quiero dentro de una semana. Rechazada, terminó Moody mientras entraba a su oficina y cerraba la puerta con fuerza. Excelentemente hecho, Harry, elogió Tom mientras salía de la habitación. Harry asintió en silencio. El año escolar aún estaba en su infancia y las experiencias pasadas le habían enseñado que algo se estaba gestando como lo había hecho en los 3 años anteriores. Aún así, tenía una semana hasta que llegaran las otras escuelas y cuando lo hicieran, esperaba que el resto del castillo estuviera demasiado inmerso en las festividades del torneo como para preocuparse por él, aunque serían a ellos a quienes no les importaría nada. Para el torneo al que debía prestar atención. Antes de eso, sin embargo, estaba esperando que Sirius le escribiera o que se hiciera un anuncio en el Profeta. Habiendo notificado al director de la conversación que había tenido con Fudge y Malfoy, la idea de un juicio completo había sido descartada a la espera de los resultados de una entrevista con representantes del DMLE. Amelia Bones había insistido en el debido proceso y no se podía celebrar un juicio hasta que Sirius hubiera sido entrevistado previamente y dado una declaración, algo que sin duda funcionaría a favor de su padrino. Una vez que la entrevista tuvo lugar, le correspondía a Bones decidir cómo deseaba proceder. Si se aportan pruebas suficientes de culpabilidad, el juicio seguiría adelante. En caso de falta de pruebas, podría optar por liberar a Sirius sin cargos. Según Dumbledore, Cornelius Fudge estaba muy disgustado por el desarrollo, aunque él solo tenía la culpa. Madame Bones había estado a favor del juicio hasta que el ministro se mantuvo firme. Fue entonces cuando fue en contra de sus deseos y encontró un enfoque aún menos favorecido, uno que no involucraba a Wizengamot ni al ministro. El departamento de aplicación de la ley mágica era suyo y lo dirigiría como mejor le pareciera. A menos que Fudge encontrara una manera de negar su poder a través de la legislación, seguiría siendo así. De cualquier manera, Harry no había tenido que soportar ninguna repercusión. Fudge solo tenía la culpa de su propia incompetencia. Romper más rápido esta vez, Harry, ordenó Tom. Harry asintió, jadeando mientras el sudor corría por su cabello y bajaba por sus mejillas.
Lo secó, entrecerrando los ojos en concentración mientras esperaba que los muñecos se activaran. Esquivó una enfermiza maldición naranja mientras golpeaba a otro lado antes de pasar a la ofensiva. Con un movimiento de su varita, una poderosa ráfaga de viento envió a los tres oponentes al suelo, dándole el tiempo y el espacio que necesitaba. Cantando en una lengua que no se hablaba comúnmente durante siglos, terminó con un suave golpe en su mano ahuecada y una serpiente helada se formó en el aire, creciendo a medida que perforaba sus objetivos. Una pared de llamas detuvo a la serpiente, sorprendiendo al adolescente. Nunca había podido usar el mismo truco dos veces dentro de la habitación, y esta no fue la excepción. Estean llenó la habitación mientras los dos elementos luchaban por el dominio, aparentemente ninguno lograba tomar la delantera. Soltando un profundo suspiro, volvió a lo que mejor sabía hacer y un trío de espadas y las envió a sus enemigos mientras estaban distraídos manteniendo su defensa contra el hielo. Los tres fallaron en su objetivo y él gruñó antes de recurrir a algunos de los hechizos más nuevos de su arsenal. Con poco más que un pensamiento, un trío de chorros de luz púrpura se deslizaron a través de la pared de fuego y aterrizaron donde estaba previsto. El muro se derrumbó y la serpiente de hielo se cobró sus víctimas. Bien, Harry, muy bien. Demostraste crueldad y adaptabilidad, si se toma alegremente. Harry soltó un suspiro profundo mientras se acercaba a los objetivos, todos congelados sin sus mandíbulas. El hechizo encontrado en la biblioteca Black estaba a la altura de la reputación familiar. No los usaba con frecuencia, pero no podía negar su efectividad, y este era uno de los más placenteros. Pero hay más de ti por venir, continuó Tom. Estás progresando a un ritmo asombroso, pero no es suficiente. No para destruir a tus enemigos cuando es necesario. Harry asintió en acuerdo. Completar el conjunto de rituales en el verano había sido tanto un alivio como un beneficio. Los primeros 12 habían sido diseñados para ampliar sus capacidades y el 13º para unirlas todas. Había aprendido desde el principio que los rituales en sí mismos no le darían un gran poder ni lo convertirían en el próximo Merlín. Le darían la capacidad de alcanzar su máximo potencial, pero aún tenía que trabajar duro para lograrlo, mental, física y mágicamente. Hizo las tres cosas en abundancia a diario y su arduo trabajo realmente se notaba. A los 14 años mostraba un potencial increíble y iba mejorando cada día que pasaba. Lo sé, pero llegaré allí. Sí, Harry, lo harás. Tu ritual final será en el solsticio de invierno. Realmente comprenderás los beneficios de todo el arduo trabajo y sacrificio que has hecho estos últimos años. Te lo puedo prometer. Por ahora, báñate y prepárate para la llegada de las otras escuelas. Harry asintió mientras tomaba una toalla y se limpiaba el sudor de la cara. Había olvidado que las otras escuelas llegarían hoy. No importaba, pero echaríamos de menos su presencia. Flitwick había insistido en que estaría allí para recibirlos y le aseguró que estaría observando. Se esperaba que representara a la casa, fuera lo que fuese lo que eso significara. En lugar de reflexionar sobre las palabras de su jefe de casa, entró en la ducha que la habitación proporcionaba para limpiarse. No sería bueno saludar a extraños con la variedad de olores que emanan de él. Capítulo 6 Fue una sensación bastante agridulce mientras observaba cómo el palacio Beauxbatons comenzaba a alejarse desde su ventana dentro del carruaje. Durante los últimos 6 años, la escuela había sido su hogar lejos del hogar, el lugar que había llegado a amar y a veces odiar, en igual medida. Su primer año había sido uno de alegría. Había hecho amigos y había quedado cautivada por la práctica de la magia, se había dedicado a sus estudios en un intento por convertirse en lo mejor que podía ser. Ella era una de la Cour y se esperaba que se comportara como tal, que se comprometiera a desarrollar su potencial y representar a su familia con gracia y aplomo. Ella había hecho esto, su mamá y su papá sonrieron orgullosos cuando su hija mayor llegó a casa y les contó el año que había tenido, la cálida sonrisa que lució en sus labios durante días después de que el hombre pegara sus calificaciones en la puerta de su oficina en el trabajo. El segundo año había demostrado ser incluso mejor que el primero. Ella había seguido brillando, había comenzado a cultivar una reputación de excelente, particularmente en su trabajo de encantamientos, una reputación que crecía con cada año que pasaba, a pesar de que todo lo demás había cambiado. Fue cuando llegó a la escuela para su tercer trimestre que estos cambios comenzaron a notarse. Era bastante extraño que una niña de 13 años perdiera amigos sin motivo aparente. Quizás había pensado que no les gustaba que a ella le fuera mejor que a ellos en las clases, aunque resultó ser falso. Intentó contenerse un poco, pero nada cambió, en todo caso empeoró.
No fue hasta que una niña abatida regresó a casa para Navidad que su madre se sentó con ella y le explicó lo que le estaba pasando. Por supuesto, ella conocía su herencia y le habían enseñado a estar orgullosa de lo que era. Sin embargo, algo así resultó mucho más difícil de hacer cuando se enfrentaba a la pérdida de aquellos que creía que se preocupaban por usted. Durante algún tiempo, odió lo que era, no deseaba nada más que esa parte de ella se fuera para poder recuperar a esos amigos. En el fondo sabía que no podía ser. La magia era algo maravilloso, pero no podía cambiar quién eras. Debajo de cualquier glamour, todavía eras lo que la magia te hacía. Le tomó tiempo, pero cuando regresó para su cuarto año, había perdido algo de esa ingenuidad. Ya no quería a los amigos que había perdido. Podía ver que no habían sido amigos para ella en absoluto si algo tan trivial como su herencia podía interponerse en su camino. Entonces, ella continuó brillando, se negó a permitir que la opinión de los demás afectara quién era ella. Ella ignoró a los hombres boquiabiertos y las miradas de celos de las mujeres inseguras mientras continuaba con la cabeza en alto. La mayoría creía que se había vuelto engreída, que se consideraba superior a los demás o que era mejor que ellos. Quizás eso fuera cierto. Fleur Delacour nunca habría tratado a ninguno de ellos de manera diferente como la trataron a ella, ni los habría mirado con desprecio como lo había hecho ella, y nunca los habría juzgado de la forma en que lo hicieron. Es cierto que podía ser bastante brusca con algunas, aquellas que no entendieron el mensaje de que no estaba interesada o aquellas chicas a las que había oído susurrar sobre ella cuando pensaban que no podía oír, pero se lo merecían. ¿Por qué debería ser cortés con aquellos que no le otorgaron la misma cortesía? Suspiró mientras apartaba la mirada de la ventana. Fue ella quien había prosperado a través de todo esto. Se había dedicado a sus estudios, sin importarle ya la opinión de los demás sobre ella. Era una persona cálida, amable con sus seres queridos, pero la vida le había enseñado que ahora eran pocos y siempre serían pocos. Su herencia siempre sería un factor, un problema para muchos que creían las tonterías que se decían sobre los de su especie. Ella era una Bella y además estaba orgullosa y no tenía tiempo para invertir en cambiar los pensamientos de la gente sobre lo que ella era, ni le importaba. Si la juzgaban por la sangre que corría por sus venas, entonces aquellos que lo hacían no valían la pena perder el aliento tratando de corregirlos. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Al abrirlo, se encontró cara a cara con las dos chicas con las que interactuaba en cualquier nivel, Faye y Marie, primas del lado de la familia de su padre. A ella le gustaban bastante. Nunca habían hecho comentarios sobre lo que ella estaba haciendo al haber crecido con ella y haber sido consciente desde muy joven de su herencia Bella. Madame Maxime dice que llegaremos en unos minutos, le informó Faye. Fleur asintió mientras iba a buscar su chal. Le habían advertido que Escocia era un país frío en esta época del año, por lo que se había preparado en consecuencia. ¿Has decidido si vas a ingresar tu nombre? Lo haré, respondió asintiendo con la cabeza, el solo hecho de ser campeona me dará oportunidades. Faye resopló. Creo que ganarás, ofreció con sinceridad. Fleur le dedicó una cálida sonrisa. Faye no dijo cosas que no quisiera decir. Su franqueza era una de las cosas que apreciaba de la chica. Yo también lo creo, le aseguró Marie. Tienes más posibilidades que nadie aquí. Gracias, pero primero tengo que ser seleccionado. Podría ser cualquiera de ustedes. Y muy bien podría serlo. Aunque Fleur era excelente con los encantos, Marie y Faye tenían sus propias áreas de fortaleza. El primero era muy competente en runas y encantamientos y el segundo en transfiguración. Ahora estamos llegando a la escuela Hogwarts de brujería y hechicería. Asegúrese de usar su uniforme como se espera. El anuncio animó a los tres a comprobar que sus vestidos estuvieran correctos antes de que el carruaje aterrizara con un suave golpe. Cuando se abrió la puerta, se encontraron con la primera ráfaga de viento frío y lo que parecían ser todos los estudiantes de la escuela vestidos de negro con marcas de varios colores en sus túnicas. Cuando Fleur salió, sus ojos se dirigieron hacia el castillo. No ofrecía la misma grandeza que el palacio, pero era agradable a su manera, aunque un poco lúgubre para su gusto. Los 27 estudiantes que habían sido elegidos para el viaje siguieron a la directora y a otros 3 instructores mientras se dirigían hacia un hombre mayor, vestido de forma bastante excéntrica y con una larga barba blanca. Dumbledore, susurró Faye. Fleur había oído hablar del hombre, dudaba que hubiera muy pocos en el mundo mágico que no lo hubieran hecho. No solo había derrotado a Grindelwald, poniendo fin a su régimen, sino que había contribuido a estudios de alquimia, transfiguración y era una de las pocas personas conocidas por tener un fénix como familiar.
Señora Maxime, saludó a la directora con una reverencia, es un verdadero honor que usted y sus estudiantes se unan a nosotros este año. Por favor, entre, entiendo que aquí hace más frío de lo que está acostumbrada. Gracias, Dumbledore, respondió la mujer con acento inglés, ignorando las miradas de asombro de los estudiantes de Hogwarts ante su figura anormalmente alta. Después de una reverencia final del hombre, Fleur siguió a sus compañeros de estudios y entró al castillo, disfrutando del calor que la invadía. Los guiaron a un gran salón con 4 mesas y se sentaron en una de las 2 del medio. ¿Qué opinas?, preguntó María. Es diferente, comentó Fleur, no se parece en nada a Beaux Batons. Me gusta, intervino Fare. Es rústico. Fleur puso los ojos en blanco hacia la chica. No me gusta mucho, refunfuñó Stepan. ¿No te gusta nada que no tenga tu apellido?, respondió Fare. Stepan era el chico más desagradable de la escuela y se quejaba de todo. A Fleur le molestaba que lo consideraran un duelista brillante debido a lo engreído que lo hacía su reputación. No tenía otras cualidades redentoras que el oro que su familia había acumulado. Siempre podría decirte mi apellido, ofreció antes de negar con la cabeza, pero claro, solo manejamos productos de calidad. Marie tuvo que sujetar a la otra chica en su asiento para evitar que atacara. No estaría bien montar una escena tan pronto después de su llegada. Como tal, Madame Maxime les lanzó una mirada de advertencia mientras el salón comenzaba a llenarse a su alrededor con estudiantes de Hogwarts y Durmstrang que parecían haberse vestido para la guerra. Están tratando de intimidarnos al resto de nosotros, murmuró Marie. Fleur no pudo evitar estar de acuerdo mientras aquellos vestidos con chaquetas militares rojas se sentaban entre aquellos con ribetes verdes en sus túnicas negras, mientras que a los Beaux Batons se les unían estudiantes vestidos de azul. Inmediatamente, sintió docenas de pares de ojos sobre ella y se encogió en su asiento lo mejor que pudo. Era así en su propia escuela y había sido así desde su 3er año. Afortunadamente, Dumbledore comenzó a dirigirse a la habitación antes de que ella se sintiera demasiado incómoda. Me gustaría comenzar dando la bienvenida al personal y a los estudiantes de Durmstrang y Beaux Batons y agradecerles por acompañarnos aquí durante el torneo de los 3 magos. Sonó una suave ronda de aplausos antes de que levantara las manos pidiendo silencio una vez más. Después de la fiesta, habrá más anuncios y la oportunidad para que nuestros visitantes realicen un recorrido por el castillo para que se familiaricen más con él. Por favor, siéntase libre de hacer cualquier pregunta que pueda tener a los estudiantes o al personal. Estoy seguro de que estarán encantados de ayudar. Con un aplauso, las mesas se llenaron de platos de comida y el hombre tomó asiento en el centro de la mesa principal. No pensarías que derrotó a Grindelwald, comentó Fare. Parece demasiado agradable para pelear con alguien. Fleur asintió en señal de acuerdo, haciendo todo lo posible por ignorar las miradas de quienes la rodeaban. Ella siempre se esforzaba por minimizar su atractivo, especialmente con extraños. Aquí pareció ayudar poco. Se sirvió algunas de las ofrendas francesas que había en la mesa. La comida inglesa era mucho más pesada de lo que estaba acostumbrada. ¿Qué estás mirando, Bot?, habló una voz masculina, escuchada fácilmente a través de la sección casi silenciosa de la mesa en la que estaba sentada. Miró hacia arriba y encontró a un chico de cabello oscuro mirándola tontamente mientras otro le fruncía el ceño. Los ojos de los otros chicos se abrieron cuando se dio cuenta de que ella estaba mirando, y se quedó boquiabierto en su dirección. El chico con el ceño fruncido se volvió hacia ella también, sus ojos esmeralda interrogantes y se abrieron un poco antes de que volviera a fruncir el ceño y le diera una palmada a su amigo en la nuca. Maldita sea, Terry, si una chica hermosa te hace babear como un bebé, realmente estás en problemas. El chico ahora conocido como Terry se sacudió y le susurró al otro. No pudo escuchar todo lo que se dijo, pero se usó la palabra Bella. El de los penetrantes ojos verdes la miró una vez más y se encogió de hombros. Bueno, es de mala educación mirar fijamente y me estás quitando la comida. No soy solo yo, se defendió Terry. El otro chico miró a quienes los rodeaban sin impresionarse mientras tosía fuertemente, sin que ninguno prestara atención al sonido. Con una maldición murmurada, agitó su varita y varias copas alrededor de la mesa se inclinaron, vaciando su contenido en el regazo de aquellos frente a quienes habían sido colocadas. Los que estaban en el lado receptor se pusieron de pie en estado de shock, atrayendo la atención de los profesores sentados al frente del salón. Fleur levantó una ceja ante la demostración de magia. El chico era claramente más joven que ella, pero había demostrado un control excepcional en su casting. ¿Hay algún problema aquí?,
Preguntó un hombre muy pequeño mientras se acercaba. Para nada, profesor, negó el chico de ojos verdes, creo que algunos de mis compañeros de casa se olvidaron de sí mismos. El hombre frunció el ceño a los estudiantes mientras asentía, sus ojos la encontraron brevemente mientras les daba una sonrisa de disculpa antes de llamar al chico para que se uniera a él. ¿Quién es ese? Fleur preguntó a una chica sentada cerca que aparentemente estaba haciendo una escultura con patatas. Oh, ese es Harry, respondió casi en sueños. Es muy agradable, pero probablemente no lo verás mucho. Nadie lo ve, finalizó crípticamente. ¿Por qué no? A Harry no le gusta la gente, tartamudeó Terry. Él se mantiene alejado la mayor parte del tiempo. Harry regresó con un ceño fruncido que estropeó sus rasgos mientras retomaba su asiento. Gracias, Terry, dijo sarcásticamente, por tu culpa, tengo que mostrarles el lugar, añadió, señalando con el pulgar en dirección a los estudiantes franceses. Hablamos inglés, ¿sabes? Fae intervino. Harry se encogió de hombros con indiferencia. Eso es bueno. Probablemente lo necesitarás aquí, respondió secamente. Fae abrió sus fosas nasales hacia el chico que no se inmutó por el gesto y continuó comiendo. Fleur lo miró por un momento. Era un chico bastante curioso y parecía estar bastante alerta. Sus ojos recorrieron la habitación, a menudo hacia la mesa de profesores. Parecía bastante incómodo en ese entorno, casi nervioso. Ella siguió su línea de visión y pudo ver que él estaba mirando al gran maestro de Durmstrang con desdén. Quizás se conocían y tenían una historia desagradable. A ella no le importaba y se encogió de hombros con indiferencia antes de terminar su propia comida. Al poco tiempo, la mesa estuvo limpia y Dumbledore se puso de pie una vez más. Ahora que hemos recibido suficiente comida y agua, es hora de explicar cómo pasaremos este año, comenzó. En cuanto al torneo de los tres magos, solo aquellos de 17 años o más pueden presentar sus nombres. Se escuchó una cacofonía de gemidos de decepción ante la revelación y el hombre esperó el silencio antes de continuar. La selección de los campeones será realizada por un tercero imparcial, siendo el Cáliz de Fuego. Señor Filch, por favor. Otro hombre, aparentemente menos agradable, entró al pasillo empujando un gran cofre hacia el frente y alejándose. Con un movimiento de la varita del director, se abrió para revelar una intrincada copa hecha de vidrio. Con otro gesto de su varita, el interior estalló con una llama azul y permaneció encendido. Para participar, debes escribir tu nombre en un trozo de pergamino y colocarlo en la copa. Hazlo solo si has considerado las implicaciones. El torneo no debe tomarse a la ligera. Es tan peligroso como cualquier competencia mágica, pero a aquellos que elijan hacerlo, les deseo suerte. Los susurros estallaron ante la siniestra advertencia que dio el hombre, pero él permaneció alegre, sonriendo a los estudiantes como si no acabara de revelar que 3 estarían en peligro de muerte en los próximos meses. Los campeones se sortearán mañana por la tarde. Antes de continuar, me gustaría presentarles a los 2 últimos jueces del torneo. Junto a mí, Madame Maxime y el gran maestro Karkaroff, estamos el señor Ludo Bagman, el jefe del departamento de magia, deportes y juegos y el señor Bartemius Crouch, jefe del departamento de cooperación mágica. Los hombres recibieron un cortés aplauso, el primero más que el segundo. Bagman parecía un niño demasiado grande, con los ojos brillantes de asombro. Agacharse era todo lo contrario. No parecía nada feliz de estar allí, su bigote se movía irritadamente mientras seguían los aplausos. Ahora, continuando. Aquellos de ustedes que visiten pueden asistir a cualquier clase que se ofrezca aquí en Hogwarts. Los horarios estarán disponibles para ustedes en el desayuno de la mañana y, como evento adicional, realizaremos un torneo de duelo para cualquier estudiante. En cuarto año y superiores. Esto también tendrá lugar durante todo el año. Los campeones también pueden inscribirse. Habrá más información a su debido tiempo. Y finalmente, para los estudiantes de Durmstrang y Beaux Batons, se les pedirá que se queden atrás. Cuando los otros estudiantes hayan sido despedidos, se te dará un recorrido por el castillo y los terrenos. Cassius Warrington de la casa Slytherin mostrará los alrededores a la delegación de Durmstrang y Harry Potter de Ravenclaw hará lo mismo con los de Beaux Batons. Fleur se giró bruscamente en dirección al chico al escuchar su nombre. Incluso en Francia, el niño era famoso, aunque parecía disgustado por la repentina afluencia de atención que estaba recibiendo. Mirándolo de cerca, pudo ver su cicatriz sobresaliendo a través de la línea del cabello. ¿Se refiere a Harry Potter?, susurró Fae. Su cicatriz está ahí, respondió Fleur. ¿Cuántos Harry Potter puede haber?
Mi nombre es exactamente igual en francés que en inglés, señaló el niño con irritación mientras el salón comenzaba a vaciarse. Entonces, ¿eres tú? ¿Padres asesinados con solo una cicatriz para mostrar esa noche? Él mordió. Si ese soy yo. Los ojos de Fae se abrieron mientras tartamudeaba una disculpa. Olvídalo, descartó Harry, no eres el primero y no serás el último. ¿Qué tal si terminamos con esto de una vez? Se puso de pie y salió del salón, haciéndoles un gesto para que lo siguieran. No fue mi intención, dijo Fae débilmente. Ya lo superará, la consoló Marie. Lo encontraron esperando impacientemente afuera del pasillo. Este es el vestíbulo de entrada. Están los contadores de puntos de la casa y las escaleras que conducen a las mazmorras, explicó señalando el caso descendente. Te llevaré allí al final. Sin duda, Warrington estará allí con los demás. Vamos, es un gran castillo, instó mientras caminaba hacia una escalera a su izquierda con el grupo siguiéndolo rápidamente para mantenerse al día. En el primer piso, tenemos el ala del hospital, el aula de defensa contra las artes oscuras, el aula de estudios mugles y la sala de historia de la magia, explicó Harry. Hagas lo que hagas, no te escabulles por aquí. Moody te encontrará y si lo asustas, es posible que necesites la primera habitación, agregó mientras los conducía hacia una escalera que se movía por sí sola. Aquí, en el segundo piso, encontrarás principalmente oficinas y aulas en desuso. Sin embargo, hay uno de los mejores baños que Hogwarts tiene para ofrecer. Si alguien necesita las instalaciones, las niñas pueden entrar aquí y los niños un poco más lejos. Abajo, les informó, señalando las dos puertas de las que había hablado. Algunos de los niños y niñas se separaron para hacerlo y Harry se apoyó contra la pared mientras los esperaba. Dios mío, murmuró. ¿No mencioné el fantasma en el cuarto de las chicas? Casi parecía divertido cuando comenzaron los gritos y soltó un suspiro dramático. Esperen aquí, les ordenó mientras sacaba el suyo y abría la puerta. Myrtle, no asustamos a los invitados. Eso no fue muy agradable, la reprendió mientras se escuchaba el sonido del agua chapoteando y los lamentos. La puerta se abrió poco después y Harry salió con un grupo de chicas empapadas y conmocionadas. Tienen mis disculpas, señoras, ofreció sin sinceridad mientras agitaba su varita, secándoselas. Fleur luchó contra la sonrisa que amenazaba con formarse mientras el chico lo hacía, claramente había planeado esta parte de la gira y disfrutaba mucho de ella. ¿Hay otros fantasmas que debamos tener en cuenta, Harry? Ella preguntó. Varios, respondió el niño, ninguno como Myrtle, pero yo tendría cuidado con Peeves. Es un poltergeist y hará lo que pueda para molestarte. ¿Un poltergeist? Marie cuestionó. Aparece de vez en cuando, Harry se encogió de hombros mientras comenzaba a caminar hacia otro conjunto de escaleras ascendentes. Lo hiciste a propósito, Harry, susurró Fleur, entrecerrando los ojos hacia el chico, aunque no pudo ocultar su diversión. Harry se encogió de hombros. Bueno, quería sacar algo de esto, murmuró. ¿Por qué hacerlo si no quieres? Preguntó, cruzándose de brazos y alzando una ceja. El chico que se suponía que debía hacerlo no podía quitarte los ojos de encima. Habría sido un mal recorrido si siguiera chocando contra las paredes y babeando. Flitwick pensó que era mejor que lo hiciera y me chantajeó. ¿Te chantajeó? Harry asintió. Dijo que si les doy el recorrido, me dejará sin hacer la tarea durante el año. ¿Un año entero? Dijo un mes, pero regateé con él. Fleur resopló levemente. Era extraño conocer a un hombre tan joven capaz de mantener la compostura a su alrededor. Nunca se había encontrado con un adolescente que no se convirtiera en un desastre babeante. Su madre le había explicado que los niños hormonales eran los peores y que desarrollaban mayor resistencia cuando maduraban. Por su propia experiencia, tenía razón. Los hombres a menudo la miraban fijamente, pero no se perdían de su atractivo pasivo de la misma manera que lo hacían los más jóvenes. Fue un cambio agradable. ¿Qué sabes sobre Bella? Preguntó con curiosidad. No mucho, respondió honestamente, sé que no debo estar en el lado equivocado de ellos. Las damas pájaros enojadas que lanzan fuego no son el enemigo que quiero, terminó con una sonrisa. Fleur quedó desconcertada por su sincera respuesta y detuvo sus pasos. Si ella no vio el brillo en sus ojos, es posible que incluso se sintiera ofendida. Entonces no me molestes, Harry, respondió dulcemente, levantando la nariz en el aire. Él sacudió la cabeza mientras los conducía por otro tramo de escaleras. ¿Por qué estás coqueteando con él? Preguntó Fare. No lo estaba, negó Fleur acaloradamente. Es joven, más cercano a la edad de Gabrielle.
Es muy guapo, interrumpió Marie. Fleur frunció el ceño. Ella no había prestado mucha atención a su aspecto, aparte de fijarse en sus ojos. Ciertamente no era mal parecido, pero era al menos 2 años menor que ella. ¿Cuántos años tiene? Presionó Fare. 14, creo, respondió Marie. Fleur ignoró a la pareja mientras continuaba siguiendo al chico que se había detenido en el pasillo justo al lado de las escaleras. Aquí arriba, tenemos más aulas en desuso en ese lado y la sala de trofeos justo aquí. En el otro lado es donde encontrarán el aula de encantamientos y la oficina del profesor Flitwick, les informó mientras se acercaba a otro de los aparentemente interminables en número de escaleras. En este piso tenemos la biblioteca y no mucho más. Hay algunos lugares bonitos donde puedes estudiar ahí abajo y que permanecen tranquilos, añadió, señalando una hilera de ventanas. El resto de la gira continuó en el mismo sentido. Los guió por el resto de los pisos superiores del castillo, explicándoles qué aulas había en cada piso y cualquier otro lugar de interés. La parte interior del recorrido terminó en las mazmorras, que eran tan sombrías como uno esperaría de las habitaciones que probablemente alguna vez albergaron prisioneros. Una vez completado el recorrido por el castillo, los condujo a los terrenos y hacia el carruaje en el que se alojarían mientras durara. Querrás usar hechizos calentadores cuando estés aquí, aconsejó. Allí está el lago. Hay un calamar gigante allí, pero está bien si le das algo de comida. Los invernaderos de herbología están un poco detrás de tu carruaje y el bosque prohibido está allí, suspiró. Apuntando a una masa de árboles en la distancia. No te adentres allí, no creo que nadie conozca todas las criaturas con las que podrías toparte, pero hay acromántulas y centauros. ¿Alguna pregunta? Terminó cuando llegaron al carruaje. Una de las chicas levantó la mano. ¿De verdad vives en un castillo y cazas vampiros? Fleur sacudió la cabeza con incredulidad. No. Fui criado por mugles, resopló Harry. Créeme, los vampiros hubieran sido preferibles. ¿Alguien más? ¿Cómo mataste a ya sabes quién? Preguntó Esteban. Y ese es el final de las preguntas, espetó Harry con irritación. Espero que disfrute de su estancia. Una vez dichas sus últimas palabras, se alejó de ellos, murmurando en voz baja. Bien hecho, idiota, gruñó Fare. ¿Por qué mencionarías eso? Esteban sonrió mientras entraba al carruaje. Fleur solo pudo negar con la cabeza hacia el chico. Siempre fue desagradable, pero no debería haber preguntado eso. Ella también entró en el carruaje y luego en su habitación. Había sido un día largo y sentía que el cansancio empezaba a invadirla. Hogwarts no fue tan malo como esperaba. Estaban las miradas, pero se habían solucionado al menos por esta noche, gracias a Harry. Era una persona bastante extraña por lo que había observado. No toleraba la mala educación y claramente no le gustaba mucho estar rodeado de gente. Él mismo había sido educado, en su mayor parte, y ella no lo había desconcertado mucho. Había sido una experiencia extraña, pero igualmente bienvenida. Sus pensamientos se centraron en la inminente selección de los campeones que tendría lugar la noche siguiente. Presentaría su nombre por la mañana y esperaría lo mejor, esperaría que la eligieran por encima de cualquier otra en su escuela. Le iría bien en el torneo, de eso estaba segura. Solo necesitaba que le dieran la oportunidad de demostrarlo. Romper ¿estás distraído?, interrumpió Tom en sus pensamientos. Harry asintió mientras dejaba su herramienta de tallar y se frotaba los ojos con cansancio. No podía negarlo y su experiencia con los estudiantes franceses lo había irritado bastante. Entendió que la gente se interesaba por él, pero no era algo con lo que tuviera que lidiar desde hacía algún tiempo. Aquellos en Hogwarts simplemente lo veían como Harry en su mayor parte, el chico tranquilo que se mantenía reservado. Simplemente no esperaba aquel interrogatorio tan directo. Es esa época del año, respondió. Halloween, aclaró Tom. Bueno, olvídate de tu trabajo rúnico. No puedes completarlo si no estás concentrado. ¿Por qué no le preguntas a Flitwick sobre ir a Godric's Hollow? Estoy seguro de que no te envidiará la oportunidad. Harry miró su reloj. La oficina de Flitwick seguiría abierta durante otros 15 minutos. Él asintió mientras se levantaba, la necesidad de alejarse del castillo por un tiempo decidiendo su curso de acción. Con un movimiento de su varita, metió algunas cosas en una bolsa y se abrió paso a través de la torre, ignorando deliberadamente a sus compañeros de casa mientras salía de la sala común. Llegó a la oficina del profesor de encantos y llamó. Adelante, chilló el hombre después de una pausa momentánea. Harry abrió la puerta al espacio familiar. Venía aquí a menudo, pero lo recordaba bastante bien.
¿Qué puedo hacer por usted, señor Potter? Solo le hago saber, profesor, que estaré fuera del castillo durante los próximos días, respondió Harry. ¿Para qué?, preguntó Flitwick. Solo necesito algo de tiempo, suspiró el adolescente. Mañana es Halloween y quiero ir a visitar a mis padres. Nunca había estado antes. Flitwick le dedicó una triste sonrisa de comprensión. No puedo darte permiso para irte, Harry. Sin embargo, puedo olvidar que esta conversación ocurrió. ¿Tienes algún lugar donde quedarte por un par de noches? Me quedaré en el Caldero Leakey. Puedo tomar el autobús noctámbulo allí y me aseguraré de regresar a primera hora el miércoles por la mañana. Muy bien. Creo que tienes un día muy ocupado por delante, así que es poco probable que te vea antes del miércoles. Harry le dio al hombre un gesto de gratitud mientras se despedía, poniéndose la capa mientras subía al quinto piso. Al llegar a la estatua de la bruja tuerta, la golpeó con su varita. Tissendium, murmuró. Se formó la abertura y se abrió camino a través del túnel hasta llegar a la trampilla. Concentrándose, pensó en el punto de llegada del callejón Diagon, giró en el lugar y desapareció con un crujido. Trabajaremos para hacerlo más silencioso, le aseguró Tom cuando llegaron. Harry asintió, ignorando la enfermedad que lo había vencido a favor del sentimiento de alivio que sentía al estar lejos del castillo. Fleur entró al gran salón a la mañana siguiente con el resto del séquito de Beauxbatons, todos los cuales enviarían sus nombres para su consideración en el cáliz de fuego. Terminó siendo un asunto bastante decepcionante, ya que la copa simplemente reconocía el nombre de cada posible campeón con un estallido de llamas azules. Con su nombre añadido a la mezcla, se sentó en la misma mesa en la que había desayunado la noche anterior. Ya deberías estar acostumbrado a ignorarlos, susurró Marie unos minutos después de la comida. Fleur se encogió de hombros en respuesta. Estaba acostumbrada a las miradas, pero siempre la hacía sentir incómoda. Una parte de ella deseaba que Harry estuviera allí para derramar jugo sobre sus compañeros de casa otra vez. Él no vendrá, una voz irrumpió en sus pensamientos. Era la misma rubia de la noche anterior con la voz espeluznante. En lugar de crear una escultura con patatas, estaba colocando trozos de melón en su plato. Su lengua sobresalía cómicamente de la comisura de su boca mientras se concentraba. Disculpe. Fleur cuestionó. Harry. No vendrá, reiteró la niña, especialmente no hoy. Está con sus padres. Fleur frunció el ceño confundida mientras compartía una mirada con Marie y Fae, quienes negaron con la cabeza. No son sus padres. Oh, sí, pero fue con ellos por primera vez, interrumpió la niña. Me alegro. Podría hacerlo menos triste, terminó mientras se levantaba de la mesa y salía del pasillo. Qué chica más extraña, comentó Fleur. Eso es lo Oni para ti, interrumpió una chica asiática, mirando con disgusto la espalda de las chicas que se alejaban. ¿Loco? La llamamos así porque está loca. No cuando Harry está aquí, no lo haces, resopló Terry desde más abajo en la mesa. Pensé que muchos habrían aprendido del año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? Fleur preguntó mientras el asiático se sonrojaba. Terry se puso rojo brillante cuando la chica le preguntó. Bueno, Harry los sorprendió a todos metiéndose con ella en la sala común. Puso a Davis allí en la enfermería. 2 veces, explicó. El resto de la casa ya no se mete con Luna. ¿Harry hizo eso? Terry asintió. Es tranquilo. Vivo con el chico y apenas lo veo fuera de clase, pero no quieres enojarte con él. En segundo año, tuvimos un club de duelo por un tiempo. En sexto año el tiempo trató de hacerse pesado con él y Harry lo puso en su lugar. Si entra al duelo este año, mis galeones estarán sobre él. ¿Un cuarto año? Intervino Fae. Es muy bueno con su varita. Terry se encogió de hombros mientras volvía su atención a su propio desayuno. Fleur asintió pensativamente. Por lo que había visto de él hasta ahora, no estaría en desacuerdo. El control que había demostrado en la mesa y el silencioso hechizo de secado en masa indicarían la verdad en lo que había dicho Bot. Entonces, ¿no pasa tiempo con la gente? ¿Qué hace? Preguntó María. Terry se encogió de hombros. Me llevo bien con él, lo he hecho desde el primer año, pero él no socializa con nosotros. Lo llamamos el cuervo solitario. Harry no tiene amigos por alguna razón. Habla con algunos de nosotros, pero eso es todo. Ninguno de nosotros sabe lo que hace. Fleur frunció el ceño ante la explicación. Quizás tenga amigos fuera de aquí, ofreció Fae. O cree que la gente solo quiere ser su amiga por su fama, añadió Marie. Fleur no podía estar segura, pero Harry Potter estaba resultando ser todo un enigma.
Ciertamente no era lo que ella hubiera esperado del niño que vivió y estaba muy lejos del niño de las historias que disfrutaba su hermana. Quizás fuera un poco caballeroso, pero ciertamente no parecía vivir una vida de lujos, no por lo poco que se había podido saber sobre él la noche anterior. Ella sacudió su cabeza. Si él no estaba mucho cerca, entonces era poco probable que ella entendiera el misterio que era Harry Potter. Dejó los pensamientos del chico en el fondo de su mente. Necesitaba concentrarse en la selección de los campeones que tendría lugar esa noche. Ella merecía la oportunidad. Había trabajado más duro que cualquiera de sus compañeros desde que comenzó la escuela. Una vez más, se encontró esperando que el cáliz reconociera esto. No sabía exactamente cómo funcionaba el artefacto, pero seguramente debería poder hacer un juicio preciso sobre quién merece el lugar. Harry miró hacia la pequeña cabaña donde había pasado la primera parte de su vida. Las palabras del monumento dejado atrás hicieron poco para calmar su mente acelerada. Fue aquí donde sucedió, aquí donde Voldemort se encargó de terminar con las vidas de sus padres y condenar a Harry a una vida de miseria. Haciendo caso omiso del monumento, abrió la puerta y caminó por el mismo camino que el hombre había recorrido esa fatídica noche, con la grava crujiendo bajo sus pies. La puerta principal se abrió con un clic y entró en la casa para encontrar gran parte de ella en mal estado, en parte por la confrontación violenta, en parte por haber sido abandonada aparentemente para pudrirse. Muebles rotos estaban esparcidos por el suelo, cubiertos por una gruesa capa de polvo. Ninguno había puesto un pie aquí en muchos años, los últimos probablemente serían los aurores que investigaron lo sucedido, o tal vez los que se habían llevado los cuerpos de sus padres. Tragó profundamente mientras caminaba por el nivel inferior y no encontró nada que pudiera salvar ni que valiera la pena conservar. Mientras atravesaba lo que alguna vez fue una sala de estar, algo se rompió bajo sus pies y frunció el ceño mientras recuperaba un marco de foto roto. Sacudiendo los cristales rotos, se encontró mirando la imagen de dos personas con las frentes juntas y cada uno de sus labios en la mejilla de un bebé. Una lágrima involuntaria se soltó cuando miró a sus padres por primera vez. El parecido entre él y el hombre era similar en muchos aspectos, aunque claramente había heredado los ojos de su madre. Está bien estar enojado, Harry, lo consoló Tom. Harry asintió mientras se limpiaba otra lágrima errante. Siempre había sido fácil no pensar en ellos mientras crecían. Petunia había prohibido cualquier mención de ellos y cuando fue a Hogwarts, estaba acostumbrado a no pensar en ellos, preguntándose qué clase de personas eran o cómo lucían. Durante toda su vida, se había desapegado de lo que les había sucedido y probablemente se había convertido en alguien que no debería haber sido por eso. Ahora, reflexionó sobre la persona que sería si hubieran vivido, si hubiera sido criado por las personas que vio en esa foto. Sería algo de lo que tendría que lamentarse. No era lo que imaginaba que sus padres querrían en un hijo. Tenía frío a diferencia del calor que exudaban. Limpió una capa de polvo de un espejo que de alguna manera había sobrevivido al paso de los años y se miró a sí mismo. Podía ver sombras de ambos. La mandíbula y el cabello desordenado de su padre, la nariz más delicada de su madre y sus propios ojos como si fueran suyos. Los de ella, sin embargo, estaban llenos de amor y bondad, y los de él, carentes de ellos. Los suyos eran tan vibrantes como los de ella pero carecían de esa felicidad, los suyos estaban vacíos en comparación. ¿Estaba infeliz? En muchos sentidos, sabía que lo era. Su vida había sido una experiencia difícil tras otra. No había habido ninguna posibilidad de experimentar alegría para él. Suspiró mientras guardaba la foto en el bolsillo, tratando de recordar algo sobre ellos además de las súplicas de su madre mientras suplicaba por su vida. Ese recuerdo ya no lo asustaba como antes, sino que le provocaba una emoción completamente diferente. Salió de la habitación y subió las escaleras para enfrentarse al demonio que siempre se había burlado de él, la risa que había sonado en sus sueños cuando su madre caía frente a su indefenso hijo. La habitación que se encontró mirando era la peor de la casa. Un catre en el que una vez había dormido yacía hecho pedazos en el suelo y el techo con un gran agujero perforado en todo su recorrido, el cielo del atardecer visible desde su lugar en la puerta. Fue aquí donde Voldemort le había quitado la vida y aquí había intentado quitarle la suya también. Por alguna razón, había fallado, su propio cuerpo había sido destruido. Fue magia lo que hizo que eso sucediera. No entendía cómo ni por qué, pero no tenía dudas. La magia lo había salvado esa noche. ¿Pero por qué? La magia es algo que nunca entenderemos realmente. Funciona de maneras que no podemos comprender, interrumpió Tom.
Harry solo pudo asentir mientras salía de la casa, ya no deseando estar dentro de las paredes que ahora albergaban solo miseria y pérdida. Se lanzó un hechizo cálido sobre sí mismo mientras el frío de la noche rozaba sus mejillas. El invierno estaba verdaderamente en camino y se imaginó que estas calles estarían cubiertas de nieve en los próximos meses. Comenzó a caminar lentamente hacia la iglesia que había visto al llegar en el autobús noctámbulo. Nunca había estado aquí antes y no quería aparecerse ciegamente en lo desconocido. El viaje había sido tan desagradable como el primero, y nuevamente juró no utilizarlo nunca a menos que fuera necesario. Abrió las puertas de los besos mientras pasaba junto a algunos juerguistas que disfrutaban de las festividades de la noche y caminaba por el cementerio hasta donde eventualmente descansarían los residentes de la aldea. Le llevó algún tiempo localizar las tumbas que buscaba, pero finalmente las encontró. La última parada de su viaje le produjo más escalofríos que la noche de octubre. James y Lily Potter, susurró. Apenas tenían 21 años. Solo podía mirar fijamente sus nombres, la vista de los terrenos en los que descansaban ardiendo en su memoria tan vívidamente como el destello de luz verde que lo había atormentado desde que tenía uso de razón. Lo sintió una vez más, esa punzada de furia que una vez había sido terror fluyendo por sus venas, el miedo helado ahora un infierno de rabia. Lo quiero muerto, Tom. Lo será. Lo prometo. No solo quiero que muera, quiero que sufra. ¿Eso me convierte en una mala persona? Preguntó, sin estar seguro de si era a él mismo a quien estaba interrogando, a Tom o a los padres ante los que se encontraba. No, Harry, no es así. Te hace humano. Te preocupas por lo que les pasó. Te preocupas por lo que pudo haber sido y te preocupas por todo lo que has soportado a causa de ello. Si fueras una persona inferior, no lo harías. Has llegado a donde estás ahora. Eres fuerte, Harry, más fuerte de lo que nadie cree. ¿Por qué tengo que serlo?, susurró Harry. Para seguir tengo que estar, y por ellos, añadió señalando con la cabeza el lugar de descanso de sus padres. Para ellos, estuvo de acuerdo Tom. No supo cuánto tiempo permaneció allí perdido en sus pensamientos, pero fueron interrumpidos por el sonido de ligeros pasos acercándose. Hola, profesor, saludó Harry al hombre diminuto. Harry, respondió Flitwick. Odio interrumpir pero necesito que regreses al castillo. Algo bastante serio ha sucedido. Harry frunció el ceño mientras se giraba hacia él, su rostro pálido y grave. ¿Qué ha pasado? El profesor dejó escapar un profundo suspiro. No hay una manera fácil de decir esto, pero tu nombre salió del cáliz de fuego. Has sido elegido campeón. No puse mi nombre, se defendió Harry. No lo creí ni por un segundo, respondió Flitwick. Ha causado un gran revuelo y se requiere su presencia. Y ahí está, murmuró el adolescente. ¿Ahí qué hay? La parte de mi año escolar donde las cosas van mal, respondió Harry antes de desaparecer con un crujido, dejando atrás a un jefe de casa muy desconcertado. Romper no hay forma de evitarlo, Albus, el chico tendrá que competir, refunfuñó Crouch mientras entraba a la antecámara con los 3 directores, Ludo Bagman y una variedad de miembros del personal de Hogwarts. Seguramente hay una salida. Las reglas estipulaban que ningún estudiante menor de edad podía participar, replicó la profesora McGonagall. Una medida adoptada por razones de seguridad. Su nombre ha sido seleccionado, debe competir, respondió Crouch con firmeza. Creo que será mejor que esperemos a que llegue, suspiró Dumbledore. Sería muy impropio que él entrara él mismo. Estoy de acuerdo, director. Potter es muy diferente a su padre y no lo haría. Preferiría dejar este castillo permanentemente, intervino el profesor Snape. Fleur solo podía observar confundida el intercambio entre los organizadores y el personal, preguntándose qué estaban discutiendo exactamente. Pido disculpas por el retraso, saludó Dumbledore a los 3 campeones elegidos. Ha habido un desarrollo bastante inesperado. ¿Lo que ha sucedido? Cedric Diggory, preguntó el campeón de Hogwarts. La copa ha elegido otro nombre. Estamos esperando su llegada mientras hablamos. ¿Alfarero? Cuestionó Diggory, sorprendido por la revelación. Parece que sí. El chico entró solo, Dumbledore. Quiero que lo castiguen por sabotear el torneo, insistió Karkaroff. Fue la risa de Alastor Moody la que cumplió con la demanda. ¿Castigado? ¿Por qué, Karkaroff? El muchacho claramente entró en sí mismo, interrumpió enojada Madame Maxime. Él espera que Hogwarts tenga 2 oportunidades de ganar. ¿Harry está en el torneo? Fleur sondeó. Madame Maxime asintió severamente. Se encontró en estado de shock.
Era peligroso ser parte del torneo y no podía imaginar que fuera algo en lo que Harry quisiera estar incluido, no por lo que había aprendido sobre él desde que llegó. Un silencio tenso cayó entre los que estaban dentro de la habitación, todos aparentemente perdidos en sus propios pensamientos. La única persona que no pareció perturbada por el desarrollo fue Crouch, quien permaneció tan sombrío como siempre. Fleur no sabía qué pensar. Una infinidad de pensamientos pasaron por su mente mientras esperaba que Harry llegara y se explicara. Harry caminó hacia el castillo, su temperamento estalló ante la última transgresión en su contra. No podía imaginarse experimentar algo peor que la escena del asesinato de sus padres, pero se había demostrado que estaba equivocado. Una vez más, en Halloween, algo había sucedido que había alterado su vida. El año pasado había sido la aparición de Sirius lo que lo había llevado a luchar contra un hombre lobo, el año anterior a la cámara y el año anterior a ese, el incidente del troll que había culminado en una pelea por su vida con Voldemort. Cálmate, Harry. No sabemos las implicaciones de esto. Significa que tendré que competir. La vida no es tan amable como para que sea de otra manera. Un suave chasquido detrás de él anunció la llegada del profesor Flitwick, quien se apresuró a atraparlo. Harry, no sé qué pasará, pero te apoyaré lo mejor que pueda, le aseguró el hombre. Harry le ofreció un gesto de gratitud cuando entró al recinto. Te llevaré a donde están los otros campeones, declaró Flitwick mientras caminaba de cabeza, sorprendiendo a Harry con la velocidad con la que se movía. Siguió al profesor a través del vestíbulo de entrada hasta el gran comedor, donde los ojos de los estudiantes se volvieron hacia él. Harry no les prestó atención mientras lo escoltaban al frente de la habitación y a través de una puerta que nunca había visto. En el interior, se encontró entre un grupo formado por los 3 directores de las escuelas, Crouch, Bagman, la profesora McGonagall y el profesor Snape, con Mate y Moody completando el grupo. Ah, Harry, saludó Dumbledore. ¿Le ha explicado el profesor Flitwick lo que ha sucedido? Lo ha hecho, confirmó el adolescente. Debo preguntar. ¿Pusiste tu nombre en la copa? Harry negó con la cabeza. Por supuesto que está mintiendo, resopló Karkaroff, levantando los brazos en el aire dramáticamente. Harry entrecerró los ojos hacia él. Trata con él, exigió Tom. No seré juzgado por un mortífago, siseó Harry, y ciertamente no por uno cobarde como tú. La habitación se congeló ante su inesperado arrebato, el silencio finalmente fue roto por una carcajada cortesía de Moody. Un hombre tan grande, Karkaroff, que se vuelve contra tus compañeros en la primera oportunidad que tienes para salvar tu propia vida inútil. Oh, sé todo sobre ti. No eres más que un llorón y lamebotas de mierda. Harry. Dumbledore lo reprendió. Adelante, Karkaroff, continuó Harry, ignorando al director. A ver si tienes las agallas para terminar lo que tu maestro no pudo hacer. Potter, detén esta locura, exigió McGonagall. Harry resopló al hombre. Patético, murmuró antes de darse la vuelta. No ingresé mi nombre. Salí del castillo anoche y acabo de regresar. Si no quieres creerme, entonces está bien. No creo que hayas entrado tú mismo, reiteró Flitwick. Nadie aquí realmente cree que lo hiciste, añadió Snape. Serían tontos si lo hicieran. ¿Y ahora qué? Debes competir, respondió Crouch. Dice claramente que cualquier nombre extraído de la copa debe participar. Pero no envié mi nombre, gruñó Harry. No, pero debiste haberlo escrito en el trozo de pergamino, interrumpió Dumbledore mientras se lo tendía al adolescente. Harry lo tomó y reconoció su letra de inmediato. ¿De dónde venía? No lo sabía. Había escrito su nombre en docenas de pergaminos desde que se matriculó en la escuela. ¿Y si me niego? Dumbledore suspiró ante la pregunta. La pena la decidiría la copa como creadora y ejecutora del contrato mágico. Podría variar desde una enfermedad leve hasta la pérdida de tu magia. Harry asintió entendiendo. Bien, admitió, no dispuesto a arriesgarse a tal cosa. Dumbledore le hizo un gesto a Crouch para que le explicara los detalles de la primera tarea que enfrentarían los campeones. Tu primer desafío tendrá lugar el 23 de noviembre. Ha sido diseñado para poner a prueba tu coraje y respuesta a un peligro desconocido. Solo se te permitirá tu varita y cualquier ropa protectora que elijas usar. Eso es todo. Finalizó sin convicción. Harry se despidió inmediatamente, no queriendo pasar más tiempo tan cerca de Karkaroff por miedo a no poder luchar más contra el impulso de maldecir al hombre. ¿Qué hacemos, Tom? Susurró preocupado mientras salía del gran salón ahora vacío. Ganamos, Harry. Hacemos lo que sea necesario para salir victoriosos como siempre lo hemos hecho. Harry asintió con determinación.
Primero, hacemos un viaje a la cámara y luego al callejón. Tengo una idea que solo puede beneficiarte. Creo que es una idea que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Fleur observó la forma en retirada del niño más joven mientras salía de la habitación, su arrebato de furia hacia el gran maestro de Durmstrang explicaba la mirada de odio que le había dado al hombre. Ven, Fleur, ordenó Madame Maxime. Siguió a la mujer grande desde la habitación hasta los terrenos de la escuela. Esto cambia las cosas, suspiró Madame Maxime. Con otro campeón, las posibilidades de ganar disminuyen. Solo tiene 14 años, señaló Fleur. La edad no significa nada, niña tonta, espetó la mujer mientras se detenía. No se puede ignorar que sobrevivió a una maldición que puso fin a todas las personas que la enfrentaron, ni la confianza con la que se enfrentó a Igor. Uno de sus compañeros de casa dijo lo mismo, murmuró Fleur. Madame Maxime asintió pensativamente. Aprenderé todo lo que pueda sobre él. Por ahora, sería una tontería subestimarlo. Fleur asintió entendiendo. No sabía qué estaba pasando ni cómo terminó siendo seleccionado el nombre de Harry, pero al final, no importaba. Ella no creía que él mismo lo hubiera presentado y eso la preocupaba. Significaba que algo más estaba en marcha. Miró hacia el castillo, con una sonrisa triste adornando sus labios. En cierto modo, estaba preocupada por él. El torneo no estaba diseñado para alguien tan joven como él, era tan peligroso como cualquier cosa que uno pudiera enfrentar. Solo esperaba que él fuera tan capaz como Terry había dicho. Aunque competiría contra él, no quería que saliera lastimado.